Call it magic. Call it. Nosotros somos el equipo número 1 conformado por Abigail, Aarón Rod, Juan, Jocelyn. y vamos a exponer el bloque número 2, que son las condiciones astronómicas de la Tierra. El Sol tiene cerca de 4.600 millones de años, que significa que es una estrella madura. Cuando se agote, la cantidad de hidrógeno que contiene culminará y se convertirá en una estrella enana. Dimensiones del Sol. Diámetro, 1.39 millones de kilómetros. Volumen, 1.41 por 10 a la 27 metros cúbicos. Gravedad, 28 veces mayor que la terrestre. Masa, 1.99 por 10 a la 30 kilogramos. Diámetro aparente, 31. Densidad, 1.41 gramos sobre centímetros cúbicos. Temperatura interna, 15 millones Kelvin. Temperatura externa, 6050 Kelvin. Movimientos de rotación. Helio latitud ecuatorial, 26.8 días. Helio latitud polar, 32 días. Movimiento de traslación, 250 millones de años al centro de la galaxia. Estructura solar. La estructura interna está conformada por núcleo, zona de radiación, zona de convección. Núcleo, región central que va desde el centro hasta una distancia de 2/10 del radio solar. Produce energía transportado en forma de radiación por absorción y emisión de rayos X y posteriormente convectiva. Zona de radiación. Se extiende desde 2/10 hasta 6 u 8/10 del radio solar. Presenta la colisión de fotones de radiación X con iones y electrones. Zona de convección. Se extiende desde el límite de la zona de radiación hasta la superficie solar. El material caliente fluye hacia arriba con energía hacia la superficie, produciendo fotones, que son emitidos al espacio en forma de luz y calor. La estructura externa está conformada por fotosfera, cromosfera y corona. Fotosfera es la parte visible del Sol. Su espesor es de 3.000 kilómetros. Emite la radiación electromagnética. Está compuesta por hidrógeno ionizado y la capa alta por hidrógeno neutro. La temperatura va arriba de los 8.000 Kelvin hasta 4.500 Kelvin. En esta capa se desarrollan las manchas solares, que son campos magnéticos. Cromosfera, color rojizo, tiene entre 2.000 y 3.000 kilómetros de espesor. La temperatura se incrementa con la altura desde los 4.500 Kelvin hasta los 100.000 Kelvin. En ella se presentan los filamentos, las fulguraciones y protuberancias, fenómenos relacionados con la actividad y el calentamiento de la atmósfera solar. Corona, parte más externa en constante expansión, formada por gases ionizados y electrones. La forma de la corona depende del periodo de la actividad solar,
Durante el máximo es casi circular y en el mínimo se alarga en torno a la región ecuatorial. La temperatura llega a rebasar 1.000.000 Kelvin. La influencia del Sol en la superficie terrestre es el resultado de la energía radiante emitida desde su núcleo. La energía del Sol llega a la Tierra en forma de ondas electromagnéticas que influyen en diferentes fenómenos físicos, biológicos y humanos. Relación Luna-Tierra. La Luna es el único satélite natural de la Tierra y después del Sol, el astro que ejerce mayor influencia en la superficie terrestre por su proximidad a ella. Comparada con los satélites de otros planetas, la Luna resulta muy grande. Es un cuarto del diámetro de la Tierra, tiene un 81avo de su masa y un quinto de su gravedad. Su densidad indica que los materiales son sólidos, pero más ligeros que los terrestres. La variación entre la temperatura diurna y nocturna resultan del intervalo entre la exposición y oposición al Sol. La Luna gira alrededor de la Tierra, mientras que ésta lo hace alrededor del Sol. Su revolución sideral se efectúa en unos 27 días. Los dos astros reciben la luz del Sol y la reflejan. Por tanto, en ambos hay siempre una cara iluminada. La combinación de los movimientos lunares de rotación y traslación originan la ocultación de una región de la superficie lunar que no es posible observar desde la Tierra. Las fases de la Luna. Las fases de la Luna se completan en una revolución sinódica que corresponde a un periodo de 29 días llamado lunación. Cuando la Luna se encuentra en sisigia opuesta al Sol, el hemisferio iluminado se observa desde la Tierra. La fase corresponde a la luna llena. A partir del siguiente día, la iluminación empieza a disminuir y a los 7 días se presenta el cuarto menguante. La iluminación reflejada continúa disminuyendo en el hemisferio visible y a los 7 días se ubica nuevamente en sisigia, luna nueva. En los siguientes días, la Luna se verá como un delgado gajo de luz que aumenta hasta formar el cuarto creciente. Los eclipses. Los eclipses son un fenómeno provocado por la desaparición u oscurecimiento visual de un astro, en parte o en todo, por la interposición de otro o de la sombra de otro. Este fenómeno se produce por la traslación de la Luna en torno a la Tierra. Los eclipses lunares ocurren cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna y proyecta su cono de sombra sobre la superficie lunar que estará iluminada por encontrarse en luna llena, y a lo largo de aproximadamente 5 horas se oscurece. Este fenómeno se observa en todo el hemisferio que se encuentre de noche. El eclipse parcial de luna sucede cuando ésta no se encuentra exactamente alineada con el Sol, de forma que la sombra terrestre solo cubre una parte de la superficie lunar. La Luna totalmente eclipsada adquiere un color rojizo debido a la luz refractada por la atmósfera de la Tierra. Las condiciones en que ocurre el eclipse solar
depende no solamente de la posición de la Luna, sino también de la distancia que guarda esta con respecto a la Tierra. Por ello suceden dos tipos de eclipses, el anular y el total. Eclipse solar anular. La Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol durante el apogeo, o sea, la distancia máxima hasta la Tierra. En su fase de luna nueva, y su sombra se proyecta hacia la superficie terrestre, pero debido a la corta elongación no la toca. Desde la Tierra observamos la interposición del disco lunar en el disco solar, lo cual ocasiona un ocultamiento visual de una parte de la fotosfera solar total. A diferencia del anterior, en este caso la Luna se encuentra en perigeo, o sea, la distancia mínima hasta la Tierra, durante la fase de luna nueva, y su sombra se proyecta en la superficie de la Tierra, oscureciendo la región. Desde esta zona se observa el ocultamiento total de la fotosfera solar, lo cual posibilitará la visualización de la corona. Las mareas. La marea es el ascenso y descenso cíclico del nivel del agua de los océanos, causada por las atracciones gravitatorias de la Luna y del Sol. Por su cercanía, el efecto de la Luna es aproximadamente el doble que el Sol. Marea alta y marea baja. Si consideramos únicamente la atracción gravitacional de la Luna sobre las aguas oceánicas, la región hemisférica que se encuentra frente al satélite, la región antípoda, o sea, la región opuesta, presentarán un ascenso o flujo del nivel de las aguas, provocando una marea alta, en tanto que las regiones que se encuentren a 90 grados de esa posición estarán en descenso o reflujo, lo que se conoce como marea baja. El ciclo se completa en 24 horas y 50 minutos, como consecuencia de la rotación terrestre. Marea viva y marea muerta. El movimiento de traslación de la Luna origina un cambio de posición con respecto al Sol, y dado que éste también ejerce atracción gravitacional sobre la Tierra, el efecto de la marea se combina provocando un ascenso mayor del nivel de las aguas, que es marea viva. Durante las fases de luna nueva y luna llena, en tanto que durante el cuarto menguante y el creciente, la fuerza de ambos astros se contrarresta y causa un mínimo desarrollo del nivel del agua, marea muerta. La forma de la Tierra se debe a que la materia en rotación tiende a reunirse, y cuando no actúan otras fuerzas, su masa se estabiliza hasta el punto de equilibrio y adopta una forma esférica. Esta es la ley que rige a este planeta. Al analizar las dimensiones de la Tierra, podemos observar la diferencia entre sus radios, lo que nos permite deducir que tiene una forma ensanchada en el ecuador y achatada en los polos, semejante a una elipse. Las partes que se hallan más distante de los polos alcanzan una mayor velocidad y tienden a alejarse del centro por la fuerza centrífuga, la cual se combina y se equilibra con la atracción gravitacional. Así, la materia que se encuentra en el ecuador ejerce sobre el centro menor presión
que las partes situadas en los polos, de ahí la consecuencia del achatamiento polar. La forma geométrica resultante recibe el nombre de geoide y corresponde a la representación de la Tierra por efecto de su rotación. La forma de la Tierra tiene como consecuencia la formación del círculo de iluminación y la distribución desigual de la temperatura en la superficie. Cuando la radiación solar ilumina la Tierra, la luz no se refleja en la totalidad del planeta, únicamente la recibe uno de los hemisferios, mientras que el otro permanece en la oscuridad. La rotación de la Tierra hace que las diferentes regiones entren o salgan del círculo de iluminación, siguiendo la dirección del propio movimiento. Por tanto, el círculo de iluminación es el que está expuesto al Sol. Movimientos de la Tierra. La Tierra, como todos los astros del sistema solar, está en constante movimiento. La rotación y la traslación son los desplazamientos que manifiestan, en efecto, de su forma más visible y en corto tiempo en los fenómenos que acontecen en su superficie. La Tierra realiza el movimiento de rotación en su propio eje, gira 360 grados, en un tiempo de 23 horas y 56 minutos. Este periodo se llama día sideral. El desplazamiento es de oeste a este en sentido contrario al de las manecillas del reloj, a una velocidad variable de acuerdo con la latitud, que disminuye desde el ecuador de 1609 kilómetros sobre hora hasta hacerse casi nula en los polos de 280 kilómetros sobre hora. Este movimiento, el ser humano establece la medición del tiempo en 24 horas, llamado el día civil. Se toma como referencia el paso consecutivo del Sol frente a un meridiano que dura 24 horas y 4 minutos, llamado día solar. El movimiento de traslación corresponde al desplazamiento de la Tierra en torno al Sol, durante el cual describe una órbita elíptica que también se le llama eclíptica. En este movimiento ocurre en un sentido directo contra el de las manecillas del reloj y su eje de rotación. La inclinación es de 23 grados 27 minutos. El tiempo que emplea la Tierra para cubrir una revolución exacta alrededor del Sol es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, pero se denomina año trópico. Inicia a partir del paso del Sol por el ecuador cada 21 de marzo. La atracción depende de la fuerza gravitacional que el Sol ejerce sobre la Tierra. Cuando la Tierra se acerca al Sol se llama prehelio, alcanza una velocidad de 30.3 kilómetros sobre segundo. En cuanto se aleja, se llama afelio, su velocidad disminuye a 29.3 kilómetros sobre segundo. El año civil es el periodo establecido por el ser humano con una duración de 365 días exactos. Comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entre el año trópico y el año civil se compensa cada 4 años, formando el último año un año bisiesto, es decir, de 366 días. Diferencia de horas según la longitud. El ser humano ha visto la necesidad de dividir los periodos de luz y oscuridad en horas, tomando en cuenta que la rotación se efectúa en aproximadamente 24 horas, y esta revolución es un giro de 360 grados. Entonces corresponde a un ángulo de 15 grados por hora. Esta consideración llevó a establecer un sistema de usos horarios, consistente en la división del día en horas para todo el mundo, teniendo como base el meridiano de Greenwich, del cual el globo terrestre se divide en 24 usos, cada uno limitado por 2 meridianos
que forman un ángulo de 15 grados. Así, todos los lugares comprendidos dentro de un uso tendrán exactamente la misma hora. Si la base es el uso horario de Greenwich, al desplazarse hacia el este, la hora aumentará 1 por cada uso horario recorrido, en tanto que al oeste el tiempo ha de disminuir de igual manera. Las principales consecuencias del movimiento de traslación son la sucesión de las estaciones anuales. Las estaciones del año determinan una variación en las condiciones térmicas por la forma en que incide la radiación solar en los hemisferios norte y sur, debido a que el eje de rotación de la Tierra tiene una inclinación de 23 grados 27 minutos. La fecha de inicio de las estaciones anuales es la misma para ambos hemisferios, pero la estación será inversa. Por ejemplo, cuando en el hemisferio norte es primavera, en el hemisferio sur es otoño, mientras que cuando es verano en el hemisferio norte, en el hemisferio sur es invierno. De igual forma, el 22 de septiembre, cuando en el hemisferio sur es primavera, en el hemisferio norte será otoño. Y finalmente, el 22 de diciembre, cuando en el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur es verano. Formación de los equinoccios y solsticios. El equinoccio corresponde al día en que la eclíptica corta el ecuador celeste, es decir, que el Sol se ubica sobre el ecuador terrestre y su radiación incide de manera perpendicular al ecuador. Esta condición se presenta 2 veces al año, entre el 20 y 22 de marzo y el 22 y 23 de septiembre, denominándose equinoccios de primavera y otoño respectivamente. El solsticio ocurre los 2 días del año en que el Sol se sitúa más alejado del ecuador. Cuando se observa en el cenit del trópico de Cáncer, tiene lugar el solsticio de verano en el hemisferio norte y el solsticio de invierno en el hemisferio sur, el 21 de junio. El 22 de diciembre se presenta el solsticio de invierno en el hemisferio norte y el de verano en el sur, debido a que el Sol se encuentra sobre el trópico de Capricornio. Diferente duración del día y la noche durante el año. En los días del equinoccio, como resultado de la posición del Sol con respecto a la Tierra, el círculo de iluminación pasa por los polos. Esta condición origina que la duración del día y de la noche sea de 12 horas. A partir de ese día, esa circunstancia se modifica paulatinamente. Aumenta la duración del día o de la noche y disminuye según el hemisferio hasta el día del solsticio, cuando se presenta la máxima desigualdad entre la duración del día y la noche. Eso es todo, amigos.